Todavía tengo presente la discusión que tuvimos durante el año 2005 cuando aprobamos la iniciativa de reforma del Consejo de la Magistratura que comenzó a tener vigencia hace ya más de un año. Recuerdo los argumentos de muchos opositores y de los medios de comunicación, que no son lo mismo, pero que a veces se parecen bastante. Y quiero decirles que aquellas profecías que se desgranaron en radio, en televisión, en ríos de tinta, acerca de que íbamos a manipular la justicia o perseguir a los jueces probos, resultó desestimada no por otros discursos, sino por la realidad, por la práctica concreta de un nuevo Consejo de la Magistratura que por primera vez es presidido por un académico que precisamente no es de nuestro partido y que además, a iniciativa de una consejera oficialista y con la aprobación de todos sus miembros, por primera vez los argentinos vamos a conocer las declaraciones juradas de los hombres y mujeres que deciden sobre nuestra vida, libertad y patrimonio. Bueno, hoy estamos con el doctor Mariano Candiotti, es el presidente del Consejo de la Magistratura, bueno, académico, exdecano de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad del Litoral. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, Guillermo. ¿Qué tal? Bueno, para un poco entrar en la docencia del tema, ¿no? Hoy en día, porque obviamente es un instituto nuevo a partir de la reforma del 94, ¿qué hace el Consejo de la Magistratura? Efectivamente, el año 94, la fecha, el Consejo fue una de las instituciones que se incorporó con la reforma constitucional, conjuntamente con otras instituciones que tenían por objeto un modelo de república y de constitución de alguna manera tendiente a la modernización de la democracia, a la atenuación del presidencialismo, a la incorporación de minorías, como en el caso de los senadores. Y respecto del Poder Judicial, la idea fue dotar de la creación de este organismo, el Consejo de la Magistratura, básicamente para tratar de compensar y equiparar el peso de las designaciones de magistrados que recaía básicamente en el Poder Ejecutivo. El Consejo de la Magistratura es un órgano incorporado a las constituciones europeas que tiene por objeto, en primer lugar, participar en el proceso de selección de magistrados, incorporando un proceso a través de antecedentes y oposición que constituyese la base sobre la cual el Poder Ejecutivo, que no ha perdido su poder, su potestad de nominar magistrados federales y nacionales, tuviese que buscar sus candidatos o postulantes a magistrados de este proceso de selección. Luego interviene el tercer poder, que es el poder parlamentario, el poder legislativo. Usted sabe que para la nominación de un juez intervienen los tres poderes. Por los acuerdos. Por los acuerdos, efectivamente. La segunda gran responsabilidad que tiene el Consejo de la Magistratura es participar en el proceso de análisis de las conductas de magistrados que merecieran reparo, que la Constitución Nacional antes lo dejaba librado únicamente a la intervención del Poder Legislativo, a través de la Cámara de Origen como Cámara Acusadora, que era la Cámara de Diputados, y la Cámara de Senadores, que era la que iba a rever este procedimiento. También participa en este momento el Consejo de la Magistratura como primer órgano que en algunas cuestiones va a tomar decisiones y en otra va a aconsejar la apertura de un juicio político en la figura del jurado de enjuiciamiento que también se ha creado en la nueva Constitución. Bueno, esos son básicamente un poco la pregunta apuntaba, digamos, si sientan la independencia como Consejo de la Magistratura, sobre todo en nuestro país, que tradicionalmente siempre existió la tentación de concentración del poder en distintos niveles y que este tema de tener en un puño la justicia no ha sido únicamente propio de algún gobierno determinado, sino que ha sido casi un clásico, yo diría, a excepción, me animo a decir, de las reformas en la Corte de este gobierno, que creo que ha sido un ejemplo claro, ¿no? ¿Sienten esa independencia a pesar de...? Por parte, vamos por parte. Es decir, yo creo que evidentemente quienes
representan un proyecto político en el Consejo, o el Consejo político o el Consejo anterior, digamos, hay un alineamiento en términos políticos que obedece a otras lógicas, a otra lógica de composición estamental. Esto no lo desconozco. Ahora, si usted me dice si los integrantes del Consejo tenemos una presión para perder la independencia nuestra, esto categóricamente le digo que no. Ajá. Categóricamente, si lo digo que no, estoy hablando a título personal y en función de las experiencias del intercambio de opiniones que yo tengo con los otros estamentos, con los abogados, con los jueces, con los parlamentarios. Tienen otra lógica de funcionamiento y tienen otro tipo de representación que trasladan en este cuerpo. En lo personal le puedo decir que no. Y hay dos hechos donde, yo esto lo he marcado en estos días, donde ¿por qué yo me baso en esta seguridad? Nosotros tuvimos dos fallos que demostraron, en primer lugar, que el oficialismo no obtenía todo lo que quería. Y fue el caso del juez de Río Tercero, el juez Esteves, que dentro de poco se va a cumplir un año. Fue la primera votación que perdió el oficialismo, por llamarlo de esta manera, cuando propugnaba la separación del magistrado, que la mayoría dijimos que no. Esto demuestra que el oficialismo no tiene, sino cuando hay consenso, lo que está buscando, como cualquier otro estamento. No operaría como una mayoría especial. Digamos. Una mayoría especial que no la obtuvo. Sí. Cuando la voladura de Río Tercero, que el juez Esteves dicta un fallo disponiendo un sobreseimiento, que automáticamente es pedido su pedido de separación. Nosotros este tema votamos de una manera diferente a la que era la pretensión de la mayoría parlamentaria oficialista. Este es un hecho que marca objetivamente cómo funcionó el Consejo en una oportunidad, en una coyuntura prácticamente decisoria. Y el otro hecho donde está acreditado, primero, de que el oficialismo no gana y que además los estamentos votan de una manera desblocada, ocurrió cuando debatimos dejar sin efecto una resolución del Consejo anterior por la cual remitíamos nuevamente la potestad de administrar unos fondos judiciales que el Consejo anterior había solicitado una medida cautelar que la había obtenido. El nuevo Consejo consideró que estos fondos debía administrarlo la Corte. Esta votación fue una votación sumamente dividida, donde los estamentos se dividieron y primó esta posición que yo le estoy sosteniendo. Y que, con lo cual, me parece son dos hechos que demuestran de alguna manera que hay un debate permanente donde una mayoría en algunas circunstancias puede votar en un sentido sin desconocer la realidad que usted plantea, el objetivo, el norte de un poder ejecutivo en cualquier circunstancia. Uno habla de este tipo de temas apelando un poco a la historia también de nuestro país, que ha sido así, ¿no? Uno estima también que el tiempo también favorece en consolidar determinadas instituciones con otro tipo de perfil que va profundizando alguna independencia. El tiempo también hace lo suyo en este tipo de cuestiones, me parece, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que además la consolidación de una república, los franceses nos llevan algunos siglos, nosotros tenemos un siglo y medio, estamos por transitar el bicentenario. La historia de la Corte es muy importante en este sentido. Nosotros en nuestra vocalía tenemos un estudio sobre el tema, está a cargo del doctor Pivete este tema, trabajamos el tema de la historia constitucional. Fíjese que la Corte creada por la Constitución del 53, luego con la incorporación de Buenos Aires en la Constitución del 60, recién se integra en 1863. Digamos, Mitre, cuando asume Mitre no tenía corte. Y cuando asume, lo primero que hace Mitre demoró 3 años prácticamente en integrar la corte. Y esta corte que integra Mitre, usted lo sabe, es la primer corte que integra para generar, Mitre dice, el poder moderador, que es el poder judicial, se refiere y le integra con los opositores. Salvador del Carril y otra serie de opositores que él cree, él dice, y cuando se los comunica a los gobernadores argentinos, que la oposición debía controlarlo a través de la justicia. Y es una circular que le envía a todos los gobernadores de provincia y les dice que ha integrado esta corte para garantía de los ciudadanos con sus opositores. Esto evidentemente es una concepción republicana y ética del poder inicial, el poder fundacional, porque fue el primer poder de la Corte, cómo se constituye. Creo que de alguna manera refleja al Ejecutivo. En realidad, la Corte que designa a Mitre enaltece a Mitre. Claro. Esto me parece muy inteligente por parte de una visión, además de una convicción, estoy seguro que fue así. Pero la historia de la Corte no siempre fue así. La historia de la Corte en el 30, con la acordada que convalida jurídicamente el golpe de Estado, una acordada que marcó una historia en la Corte. Y esa Corte no es la misma Corte que luego
tiene continuidad. Yo me pensé que hay varios procesos históricos de corte. Esta es una corte donde convalida lo inconstitucional. Luego hay otras cortes, hay cortes... La corte del 90 también convalidó. La corte del 90, pero antes de la corte del 90 me parece que hay algunas otras cortes que merecen destacarse. La corte de la recuperación de la democracia del 83 es una corte, realmente una corte altamente calificada jurídicamente y con los valores democráticos. Una corte que tuvo una duración en su integración originaria breve. Estaba Genaro Carriós, Severo Caballero, Baqué, Belucio, Fait y Petracchi, que eran realmente una corte realmente notables. Después tuvo algunas modificaciones, pero les quiero decir que el número de integrantes de la corte es un tema que la Constitución no lo salda. Y muchos tuvieron intención de modificar el número de la corte, no solamente lo que consiguió el presidencia del 90 de Menem. La primer corte era de 9 miembros, la primera corte. Luego Mitre la reduce. Luego, durante la presidencia de la gestión del doctor Alfonsín, hubo un proyecto de ampliar el número de miembros de la corte, que se conforma en la década del 90, cuando en un minuto y medio se vota el aumento del número de miembros de la corte. Me parece que las vueltas de la historia y una pretensión que sin duda es una de las características de la calidad institucional más saliente de este gobierno, ya que no sé si es la más, pero una de las más salientes, que cuando nomina este gobierno que termina en estos días, la presidencia del doctor Kirchner, eleva un piso de calidad institucional en la Corte. Yo este tema me parece que es una de las cuestiones que, así como a Mitre se lo reconocemos, me parece que el Ejecutivo se reflejaba en esta Corte. La Corte del doctor Zaffaroni, la Corte del doctor Lorenzetti, de la doctora Jaito y de la doctora Argibay. Una corte es una corte con prestigio internacional y académico indiscutido. Esto en realidad cuantifica la calidad del Ejecutivo también. La corte es valiosa por sí. El Ejecutivo en esto ha dado un paso institucional que lo consolida, remarcando el número de miembros, donde digamos, el transcurso del tiempo, las circunstancias biológicas, las circunstancias políticas van a quedar en 5 miembros, y hasta que esto no ocurra pueden pasar muchos años, donde el Poder Ejecutivo se ha desligado de una eventual especulación política con a quién va a nominar a la Corte. Tiene 7 miembros. En otros tiempos un fallo como el de la movilidad de las jubilaciones sería impensable, porque obviamente es inconveniente a las arcas del gobierno, al gobierno funcionando, ¿no? Mire, y sin embargo... En el tema ese hay 2 fallos. El fallo es un tema en el cual es mi materia como docente, así que lo tengo perfectamente presente. El primer fallo de una corte independiente fue durante la corte del doctor Alfonsín, que la emergencia previsional se declaró inconstitucional, que provocó una debacle en el sistema previsional argentino, pero respetó los cánones constitucionales del artículo 14 bis. El caso Badaro 1 y Badaro 2 vuelven a recuperar a la Corte un papel de custodio de los valores constitucionales, más allá de los inconvenientes de gestión que pueden generar. Bueno, la gestión para generar, no hay mejor, entiendo yo, para un poder, para un gobierno, para un poder ejecutivo, que tener los márgenes constitucionales saldados para llevar adelante una política. Me parece que el caso Badaro 1 y 2, porque evidentemente fueron 2 fallos, ratifican la vigencia plena de la Constitución, a diferencia de la Corte anterior con el caso Chocobar, por ejemplo. Hay una clara demostración. La Corte del 90 convalidó toda la emergencia económica, todas las restricciones del derecho laboral, todo lo que conocemos. Yo creo que hay una recuperación, digamos, citamos Badaro porque es un tema, pero digamos, todos los fallos de esta nueva Corte, donde reivindican el poder intuitivo del derecho del trabajo, la calidad intuitiva, me parece que es recuperar la vigencia de la plenitud del Estado de Derecho, no es otra cosa. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa. En minutos me gustaría conversar con usted acerca de qué evaluación hace usted de la justicia que tenemos hoy y qué calidad debe tener hoy en día un juez para ser juez de la nación. Enseguida seguimos. Bueno, seguimos con el doctor Mariano Candioti, el presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación. No sé si existe algún método de evaluación de cómo estamos con la justicia, es decir, qué tipo de justicia tenemos a buena o mala justicia hoy por hoy. Esto se mide en función de la remoción de jueces, en función es decir, ¿cómo usted la está viendo a partir de estar en un lugar donde decir, bueno, analizamos con lupa qué pasa en el Poder Judicial, ¿no? La primera experiencia de este sentido me parece que es la opinión
opinión pública, que realmente los criterios de sondeo de opiniones que hay demuestran que evidentemente hay una deuda democrática con pero la opinión pública puede ser también un eje bastante peligroso para medir este tema. No, digo como una primera opinión, digamos. La opinión pública obviamente le va a decir que está mal que salga Chabán, pero tal vez se te ha ajustado a derecho, no siempre son caminos. Por supuesto. Los indicadores de calidad de justicia existen muchos y hay técnicas en este sentido. A mí me parece que medir las calidades, los análisis fríos, numéricos y demás, uno puede computar, por ejemplo, la calidad de eficiencia con la cantidad de causas iniciadas, las causas sentenciadas, la cantidad de indicadores de expedientes revocados o no revocados, en fin, hay una serie de pautas, pero en realidad a mí me parece que hay 2 o 3 aspectos que para mí perfilan al magistrado argentino. En primer lugar, nosotros tenemos que ratificar el principio de la independencia y de la seguridad jurídica. El magistrado debe tener, así como la sociedad reclama seguridad jurídica, el magistrado debe tener seguridad que está actuando y que tiene una tutela del propio poder, no en sentido corporativo, una tutela de actuar bien, una tutela de que sus fallos no van a ser analizados coyunturalmente. Los fallos de un juez son fallos dictados que tienen que tener permanencia en el tiempo, así como son erga omnes, tienen que permanecer en el tiempo. Me parece que la seguridad jurídica del magistrado, seguridad jurídica para el justiciable, que es lo que más se reclama, seguridad jurídica para los empleados. Vocación democrática, a mí me parece muy importante la vocación democrática de un magistrado. Creo que los magistrados en general hay una renovación generacional en el Poder Judicial Nacional. Ahí hay. Y hay una igualdad de oportunidades en el acceso, que antes era muy diferente este tema. Lo que charlamos un rato antes, el análisis, el ingreso al Poder Judicial, que no estaba asignado por antecedentes y oposición, permitía que pocos tuviesen acceso a los ámbitos de poder donde se definía este tema. Me parece que la igualdad de oportunidades ha democratizado el poder. Esto se ve en muchos lugares de las provincias argentinas, de los poderes federales con asiento en provincias argentinas. La situación del poder nacional y federal con asiento en Buenos Aires, al ser tan numéricamente importante, casi es obligatoria la expansión democrática de posibilidades. En las provincias no, yo no hablo de interior, en las provincias es diferente. Y hoy para elegir un juez, ¿qué es lo que prevalece? ¿Que primero sea buena persona, después sepa derecho, como algunos dicen? ¿O que...? No. Es muy importante lo que usted dice, pero eso lo analizamos después. Lo primero que se hace en un proceso de selección es un principio, hay una síntesis, una simbiosis entre antecedentes y oposición, que son públicas, son monitoreadas, y luego vienen los procesos de entrevistas. Con la comisión, donde lo que usted está hablando es un tema de debate importante. Usted recordará que hay un caso histórico del famoso juez que habló dio su opinión respecto a la pena de muerte. Bueno, un juez que después quedó descalificado para ocupar efectivamente, ese pensamiento de que... La comisión analizó. Uno de los temas que se analizan es la conducta democrática de este magistrado. Hay algunos casos, ayer estuvimos analizando. Debe ser lo más difícil, índice de calidad, de la evaluación, es lo más difícil. De todo ideológica y ética debe ser lo más complejo. Yo creo que es lo más complejo. De todos modos hay un análisis y una composición pluriideológica en el Consejo. Y todos tenemos la oportunidad de hacer nuestra observación respecto a un magistrado en un sentido o en otro. Yo creo que la libertad de pensamiento está garantizada y debe estar garantizada, así como también debe estar garantizada la protección de la vocación democrática de la sociedad. Nosotros debemos proteger a la sociedad, así como hay que proteger la libertad de pensamiento, la libertad de palabra, también debemos proteger la calidad democrática que la sociedad ha decidido vivir. Entonces, en este sentido es un equilibrio, es un fino equilibrio donde la mayoría de los magistrados, cuando hay este aspecto de la entrevista con la comisión que interviene y con el plenario, es un tema, una instancia muy delicada de la selección, donde es pública y todos los consejeros asumen con mucha responsabilidad esta instancia, que es la instancia donde uno valora. Como uno no puede valorar los antecedentes ni la oposición, uno valora y tiene un contacto de visu con el candidato y uno puede preguntarle, analizar sus antecedentes, analizar si sus antecedentes académicos condicen con lo que es él.
analizar si su vida profesional, que está detallada detenidamente, uno lo puede ver, claro. puede decir usted intervino en tal tema. Es una radiografía. Es una radiografía donde uno inclusive puede charlar con el magistrado respecto de si su actuación pública a qué obedece, por ejemplo. Ahora, siendo ya el funcionamiento del magistrado, hay una demanda ciudadana que es que tal vez es un límite bastante difuso, ¿no? Pero dice, reclama buena praxis también al juez. Generalmente los casos de remoción, muchos de ellos se van por alguna connivencia hasta casi delictiva, le puede existir, pero ¿hay algún grado de responsabilidad de los magistrados en cuanto a su actuación? Magistrados que se equivocan, en su sana convicción pueden equivocarse, ¿no? ¿Cómo miden ustedes esta buena o mala actuación en cuanto a la permanencia de un juez en ese sentido? No sé si me entienden. No, perfectamente. Los dos canales para analizar la conducta del magistrado están vinculadas a las cuestiones administrativo-reglamentarias y las cuestiones de mal desempeño, que son las causas de remoción. Vamos a hablar de las primeras. Las de remoción son más claras, son más claras. Las otras, es decir, cuando un magistrado tiene yerros permanentes. Dejemos de lado un magistrado que delinque. Y por eso, dejemos de lado las causas de mal desempeño harto elocuentes, claro, ¿no? El magistrado infraganti. Claro, pero un magistrado le va a decir, mire, tengo este despacho tapado de expedientes y tengo 1000 causas atrasadas, ¿no? Sí. ¿Cuál es mi mal desempeño? ¿Es el funcionamiento del sistema? Esto es una valoración y de sana crítica que tiene que tener frente a la denuncia el Consejo de la Magistratura. Las circunstancias de atenuación de una conducta o de la mora, que estamos hablando, usted está tipificando mora, por ejemplo. Yo estoy hablando de una demanda ciudadana que dice, la justicia demora 8 años, 10 años un expediente, el juez que tal vez detenga a una persona lo tiene 2 años y después no tuvo nada que ver. Es decir, en su sana convicción el juez decide. Ahora, ¿cuál es, usted evalúa ese grado de responsabilidad? Usted sabe que, el accionar, la puesta en funcionamiento del Consejo deviene por denuncia, o de oficio inclusive, puede venir a raíz de un hecho determinado que conmociona la conducta del magistrado y la pone en crisis. Es decir, mire, este magistrado detuvo a una persona 2 años y no era culpable. Bueno, a ver, si el magistrado en este caso, en esta hipótesis que estamos hablando, se acredita que hay un accionar negligente, ya sea negligente, no hablamos de dolo, estamos hablando de negligencia en el cumplimiento de sus funciones, de desatención y demás, seguramente nosotros se podrá detectar. Ahora también puede ocurrir que la cuestión infraestructural, que en muchos casos pasa, pueda llevar a una demora injustificada de una detención y que no podamos detectar que el magistrado ha sido responsable. No se olvide que dentro de un proceso judicial intervienen muchos denominados auxiliares, yo no quiero hablar de operadores, sino auxiliares de la justicia, ¿no? Y que pueden tener, de todos modos, yo entiendo lo que usted me está planteando, si se puede o no verificar este tipo de insatisfacciones. Por supuesto que la mayoría de las denuncias que nosotros analizamos obedecen a disconformidad en el accionar del magistrado, que en muchos casos no son posibles de imputar sus propias conductas. Esto es una falla estructural del sistema. Estructural, que la tendremos que atender de otra manera. En la comisión de acusación, es un dato estadístico que le voy a dar, cuando nosotros asumimos teníamos 300 denuncias, en este momento hay 180 denuncias aproximadamente en trámite, de las cuales un 80% son denuncias que logran ser desestimadas, luego que se acreditan las cuestiones de cada caso, y un 20% es donde hay algún tipo de imputación a los magistrados, ya sea en materia disciplinaria o la más grave, ¿no? Sí. Pero en general hay una tendencia a la denuncia con una disconformidad a la resolución final también. Esto ocurre. Esto ocurre. Le digo porque la mayoría de los casos que nosotros analizamos, desde el punto de vista estadístico, ocurre que es utilizada esta instancia como un debate de la disconformidad de las causas anteriores. Esto que lo está ocurriendo en el ámbito nacional no ocurre en ninguna provincia. Esto no ocurre, porque no hay instancias. Sí, no entiendo. Hay instancias. A veces puede resultar difícil diferenciar cuánto es la responsabilidad, la culpa del sistema y cuánto es la del magistrado. Yo creo que sí, es muy difícil. Miraríamos la provincia de Santa Fe con un sistema procesal penal antiquísimo y prehistórico, muchos magistrados habrían caído en situaciones de este tipo, bueno, más aún con la advertencia de la Corte de la Nación de que Santa Fe tiene que cambiar su sistema judicial, ¿no? Ojo. Mire, yo no quiero entrar en puntualizaciones. En este tema me animo a decirle lo siguiente: los consejos de la magistratura
provinciales, en general, de acuerdo a las estadísticas que existen, no es una cuestión objetiva, después puedo opinar usted, pero es la cuestión objetiva, hay ausencia de denuncias, y las denuncias que llegan respecto de conducta magistral son mínimas, están individualizadas, ¿sí? No hay un acceso a la posibilidad de poner en crisis o en cuestión la conducta magistral en general. Si usted hace un análisis histórico de Santa Fe, doctor, la posibilidad de, incluso ya hecha pública por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, de que los jueces paguen impuestos a las ganancias, ¿usted cree que afecta o no la independencia de un juez? Bueno, el tema es un tema complejo que me lleva un minutito para explicarlo. Yo, la respuesta mía ha sido pública, lo que quiero es explicarla, nada más que. Digo, no es un tema nuevo. No es un tema Algunos nuevo. lo interpretaron como una respuesta del poder político hacia los fallos de la Corte que perjudicaban al gobierno. Yo creo que no, creo que es un tema mucho más. Yo tengo buena memoria. Esta charla usted la tuvo con Ricardo Molina en alguna oportunidad, con nuestro querido Ricardo Molina sobre este tema. Ricardo hablaba, y esto lo dice la Constitución, esto lo dicen los fallos preexistentes. En 1932 el caso Medina es el caso que habilita el no pago de ganancias de los magistrados. Cuando el debate era otro, era el debate que respecto de la intangibilidad iba a estar garantizado frente a eventuales disminuciones sectoriales de los magistrados. A partir de este fallo y este texto constitucional que fue ratificado en el 94, muchas constituciones provinciales, la de San Juan, el artículo 200 es un ejemplo, porque exceptúa la intangibilidad de aquellos descuentos generales en materia previsional o de emergencia. Yo lo recuerdo que en nuestra pequeña aldea, o como diría José Mateo Bosch, en nuestra ciudad, en nuestra patria chica, no se hizo lugar ni aún en la emergencia económica a un debate, a un descuento de magistrados. Bueno, esto es una cuestión sectorial. Yo creo que el tema del debate parlamentario y del debate jurisprudencial que se tomó en cuenta, el caso Evans de Estados Unidos, bueno, la Corte Americana dejó sin efecto en cuantiosos precedentes posteriores el primer fallo, y todo en Estados Unidos, los magistrados todos pagan ganancias, todos. El fallo Medina, y luego le siguió el fallo Poviña. El último fallo fue el fallo Gutiérrez, donde se integró por conjueces la ratificación del acordado número 20 del año 96 de la Corte Suprema. El fallo Gutiérrez está integrado, la integración de los miembros de la Corte estaba hecha por todos presidentes de Cámara Federal, salvo dos integrantes, el doctor Méndez, que proviene de la profesión, y nuestro profesor, el doctor Rosati. El fallo de la minoría, que fue el de Méndez y Rosati, abonan por el pago del impuesto a las ganancias y explican en un raconto jurisprudencial el por qué el fallo Medina ha perdido vigencia en la actualidad. Pero además de este tema, y con esto termino, hay otros aspectos a considerar. En primer lugar, hay que debatir y dejar de lado, este es un tema también que tiene otra connotación. Cuando el doctor Recalde habla de que la cuarta categoría no es fuente de tributación, este es un tema que hay que resolverlo, porque si los magistrados no pagan, si no pagan los asalariados de menor cuantía, los magistrados tampoco van a pagar. O sea, este es un debate que hay que también dejarlo de lado. La cuarta categoría paga, entonces los jueces están en cuarta categoría, como los legisladores también. Este tema, es decir, esta discusión no tiene que estar. Primero, creo que hay que ser en este sentido sinceros en la totalidad del debate. Segundo tema, el tema de ganancias significaría que las provincias deban tener un tratamiento similar con los magistrados provinciales. Y este impuesto es un impuesto indirecto, que es coparticipable. Con lo cual las provincias es una fuente de recursos. Efectivamente, este es un tema también que las provincias deben debatir. No es solamente pagar por sí o por no. Por eso le quería decir, es un tema mucho más amplio. Sí, pero un poco la pregunta apuntaba también a este nuevo contexto que había el país. Y la síntesis mía es que deben pagar. Claro. Es que deben pagar. Claro, porque en otros tiempos uno puede decir, yo me remito al a la fría letra de la ley, de la Constitución, la interpreto de otra forma, y otra es el contexto donde actualmente, por ejemplo, el presidente de la Corte, como Lorenzetti, dice, vengo a la Corte, nuestra misión es acercar la justicia a la gente. Es decir, yo creo que
no sé si considerarlo privilegios, pero creo que aleja la... Omití esta parte termino este tema. Primero, hay dos temas más que tienen muchísimo que ver, que es lo que ha tomado Estado Público. Primero, si esto afecta a la independencia, que hay dos magistrados muy importantes que tienen en este momento una presencia mediática muy importante, que no viene al caso nombrarlos, pero se manifiesta porque esto afecta la intangibilidad, afecta la independencia. Y el caso que proyectan es que eventualmente, si pagan ganancias, podrían el poder impositivo investigarlos y demás. Me parece que no es correcto decir esto. Los magistrados pagan todos los impuestos. Todos pagan impuestos, inclusive un magistrado que explota un campo de su propiedad paga impuestos a las ganancias. Lo que no paga impuestos a las ganancias por esa actividad del magistrado, pero por el resto paga. Razón por la cual el poder impositivo puede investigar al magistrado por otras causas en cualquier circunstancia y nadie pone en tela de juicio de que el magistrado por esto es presionado. Así que este debate no me parece que sea intrínsecamente intelectualmente justo, honesto. No es así. El magistrado no pierde independencia porque se le grave. Y además, el tema de impuesto a la ganancia y la agente de retención siempre es el mismo poder, es el mismo estado el agente de retención. Es el único caso, el impuesto a la ganancia, donde el agente de retención es el empleador del magistrado de la Corte. Razón por la cual. Y el segundo tema, este es un tema sí coyuntural, es el tema que no puede, la inclusión en ganancia no puede significar una disminución en el ingreso actual. Esto es claro, estoy de acuerdo. Frente a este tema que se planteó como un aumento y hubo rechazo por parte del Poder Ejecutivo, yo creo que hay mecanismos en el derecho impositivo, en el derecho tributario, en la técnica tributaria, donde este tipo de situaciones se puede saldar con alguna serie de institutos. El instituto es un subsidio. Yo no quiero hablar de aumento, se llama subsidio. Que el subsidio se aplica en otros ámbitos de la esfera pública, nacional y provincial cuando se producen cambios de escalafón en algunos empleados. Y el subsidio se calcula en el tiempo cuando se va a eliminar para permitir que la incorporación al magistrado no signifique una disminución. Que en el futuro esto se va a agotar. Esto es una posibilidad técnica, es un instrumento técnico. Lo de decir le damos la ganancia es minimizar técnicamente el tema. Hay académicos que se dedican al estudio de este tema. Yo creo que deberemos consultarlos para hacer un análisis, una proyección en el tiempo y una actuación, es decir, un actuario de tipo tributario para este tema podría darnos una solución para que el impuesto se aplique y no signifique una disminución en el ingreso del magistrado, que ahí sí pierde independencia. Gracias, doctor Candioti, muy amable. Gracias a usted, Guillermo. Hasta la próxima, muy amables.